corazón de un reformador, parte 2. Recuerden que estábamos analizando la vida de Ezequías como un rey que realmente fue un modelo, un ejemplo, alguien que marcó la diferencia en no conformarse a su medio ambiente, a lo que lo rodeaba, no conformarse tampoco al reinado de Israel en ese momento, no conformarse a sus antepasados. Él se había conectado en ejemplo de alguien trascendente, de alguien con el corazón conforme al de Dios, a su antepasado David. De él había tomado sus caminos y su aprendizaje. Vamos a ir a la próxima característica del corazón de este reformador, que es el principio del sacrificio. Y para eso vamos a leer 2 Crónicas capítulo 29, versículo 22, que dice de la siguiente manera: Entonces ellos mataron los toros y los sacerdotes recibieron la sangre y la rociaron sobre el altar. De la misma manera, mataron los becerros y la rociaron sobre el altar, y ellos mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Luego el versículo 24 dice que los sacerdotes presentaron su sangre, o sea, la sangre de estos diferentes animales, sobre el altar. ¿Qué quiere decir esto? Bajo el liderazgo del rey Ezequías, el altar legítimo de Dios estaba manchado con sangre, estaba lleno de sangre. A la nación de este modo se le recordó sobre el principio del sacrificio. Es decir, el precio del pecado era la muerte. Como la paga del pecado era la muerte, necesitamos la sangre. La sangre debía fluir y traer remisión de pecados. Finalmente, esto fue cumplido a través de Jesucristo, el Cordero Perfecto. No puede haber un enderezar de los caminos sin un verdadero sacrificio. Una ofrenda por el pecado era necesaria. En el tiempo del Antiguo Testamento, a través de animales, por ejemplo un cordero. En el tiempo actual, la ofrenda suficiente de sacrificio fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestros ministerios, nuestro liderazgo, nuestra postura de reformadores, nuestra actividad de reformadores, de nada tiene sentido sin el principio del sacrificio. No tiene demasiado sentido nuestro esfuerzo humano, sino que lo verdadero tiene sentido cuando hay una remisión, cuando todo lo que hacemos está impregnado con una mentalidad redentora, con una mentalidad de la nueva dimensión de la gracia, donde todo es hecho por Cristo, para Cristo y a través de Cristo. Es en esa dimensión cristocéntrica, es en esa dimensión de relaciones cristocéntricas que lo podemos lograr, porque es Él a quien tenemos que dar a conocer y no es nuestras sabidurías personales, nuestros conocimientos o nuestros talentos. Tenemos que llevar este principio del sacrificio para redimir y todas las cosas hacerlas desde una posición de redención. Así que debemos entender que Ezequías fue realmente un rey apasionado y lo demostró también en sus sacrificios. Pero también en otros aspectos él demostró su pasión. Él demostró pasión, por ejemplo, en la adoración, ya que él estimuló, agitó una cultura de adoración expresiva según el orden de David. David había puesto un patrón en cuanto a la adoración, un modelo. Dice 2 Crónicas 29, versículo 25, que los levitas en la casa del Señor usaron címbalos, instrumentos de cuerda, arpas, conforme al mandamiento de David. Había un patrón, había un modelo a seguir, había un estándar, había alguien que había marcado un camino, que era David. Y eso es importante de aquellos que se mueven con un espíritu de reformadores, seguir un camino, allanar un camino, seguir una senda derecha para manifestar el reino. Dice luego en 2 Crónicas 29, 31, ahora que ustedes se han consagrado delante del Señor. Dentro de esto, del principio de la adoración, ellos era una manera de buscar consagración de parte de Dios y lo hacían con alegría y no con tristeza. La consagración era necesaria para demostrar la pasión. Vamos a la próxima característica que también tiene que ver con la pasión, pero ahora la pasión por la obra de Dios.
Vamos a la segunda Crónicas capítulo 29, versículo 34. Dice, primero el 33 nos habla de que hubo una consagración y el 34 dice que a tal punto era la consagración que los levitas se volvieron más diligentes en santificarse que aún mismo los sacerdotes. Es tremendo, pero bajo el espíritu de un formador, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es activado a través del poder de Dios para ponerse a servir. No se trata solamente de que el liderazgo esté muy activo. Se viene un tiempo, en este tiempo que la iglesia está emergiendo a un nuevo nivel, cada miembro del cuerpo de Cristo comienza a tomar un lugar de diligencia, de responsabilidad, hasta el punto que algunos miembros pueden hasta volverse aún más responsables, más activos, más consagrados, más apasionados, con más celo de parte de Dios que los que están en el liderazgo. En el tiempo de Ezequías hubo un momento en el cual los levitas se volvieron más diligentes que los sacerdotes. Es tremendo, pero yo veo muchas veces que hay como un letargo en algunos líderes, en algunos grupos de liderazgo, les cuesta hacer las cosas, les cuesta cambiar, les cuesta revelar mi principio del reino, les cuesta revelar el corazón paternal. Y la gente está buscando algo nuevo de Dios y la gente se empieza a cansar, y empieza a hacer cambios, empieza a buscar más a Dios y les pone una presión al liderazgo. Los levitas eran o se habían vuelto más diligentes que los sacerdotes, es decir, que los líderes. Dice el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo serán voluntarios en el día de tu poder. Cuando hay una reforma, cuando a la gente le interesa el cambio, le interesa lo nuevo, lo que Dios está derramando, el nuevo mover de Dios, es muy fácil que la gente se levante a ofrecerse como voluntarios, se levanten a servir a Dios de todo corazón. Hay una disposición nueva en el corazón de la gente. Vemos acá que hay como un espíritu de hacerse cargo de la situación para llevar adelante un propósito, para impulsar una obra, no tanto por manos de los sacerdotes, sino más por manos de los levitas, del cuerpo, de la gente, de los que tenían asignada una cierta tarea, pero no eran, o un cierto nivel de liderazgo, pero no eran los líderes más importantes, no eran los líderes que estaban a cargo. Próxima característica es el reconocimiento que Dios prepara al pueblo. Dice 2 Crónicas 29, 36. Entonces Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios había preparado al pueblo, debido a que los sucesos ocurrieron de manera tan repentina. Un reformador va a reconocer que la reforma solo puede ocurrir cuando Dios prepara a su pueblo. Por lo tanto, un reformador no va a buscar forzar u obligar a la gente a que sirva a Dios. Tampoco se va a llevar el crédito él de lo que Dios ha hecho a través de él. Tanto el pueblo y el líder son preparados de manera divina. Dice Jueces 5:2, cuando los líderes guían en Israel, cuando el pueblo de manera dispuesta se ofrecen a ellos mismos, bendito sea el Señor. La cooperación entre líderes y el pueblo es una capacitación divina, es algo que lo provee Dios, es algo que lo artesona Dios, y entonces se está de esa manera bendiciendo a Dios. La preparación tiene que ser en varios aspectos, no solo una preparación de tareas, de eventos, de actividades, no solo una preparación de refinar ciertos dones, desarrollar ciertos talentos, sino una preparación primeramente del corazón y de la mente, tanto del pueblo como del líder. Es muy importante, esta palabra preparación me tomé el trabajo de buscarla y en el tiempo del Nuevo Testamento poder observar y en la antigüedad para qué se usaba esta palabra preparación. En la antigüedad los reyes, cuando visitaban un lugar, antes de que los reyes fueran a ese lugar, se mandaba un grupo de personas, una comitiva, y una de las tareas que tenían que desarrollar era fijarse cómo estaban los caminos y allanarlos, o sea, hacerlos planos, llanos. De ese modo los camellos, los caballos, todo
la forma de transportar a los reyes, no se iban a caer, no iban a correr peligro los reyes, iba a haber un camino bien allanado para que ellos transiten. De eso habla el verbo preparar, de una anticipación, de una programación, de ir antes a preparar algo para que luego transite de manera correcta y fluya ese caminar de esa autoridad, de esa eminencia. Este es el mismo concepto que se usó para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios mandó primero a Juan el Bautista que preparara, que allanara el camino. Y el mensaje de Juan el Bautista tuvo que ver con arrepentimiento, que se arrepienta un pueblo que había estado como 400 años de oscuridad profética, de silencio profético. Pero esa preparación no tenía solo que ver con algo externo, en realidad no tenía que ver con algo externo, sino con algo interno, con el corazón y con la mente. Sobre todo con estas dos cosas, con el corazón y la mente del pueblo para que lo recibieran. No todos prepararon el camino, por eso los fariseos, los saduceos, los religiosos en el momento no lo recibieron, no hubo una preparación en el corazón de ellos y en la mente de ellos, su obstinación, su religiosidad, su tradición, los frenó de recibir a Jesús. Esto lo vemos de manera gráfica cuando él entró a Jerusalén, dice que había mantos, que había palmas, eso es una exteriorización de una alabanza que había en el corazón de algunas personas, ¿sí? Una preparación para la recepción del Mesías. De esto también se trata la palabra preparar. Es muy importante para seguir viendo diferentes reformas, el mover que Dios está accionando, activando, manifestando en este tiempo, estar siempre en una preparación. Por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Yo diría en todo momento, no un día a la semana ni dos, en todo tiempo, en todo momento, ir haciendo upgrade, ir actualizándonos, ir liberándonos hacia arriba, liberándonos más precisos de acuerdo a la verdad de la palabra. Próxima característica, un verdadero reformador va a retornar al fundamento, va a volver a la senda antigua, va a volver al fundamento. Dice Crónicas 30, versículo 1, y Ezequías envió a todo Israel y a Judá, y a todos les escribió cartas a Efraín y a Manasés para que ellos vinieran a la casa del Señor a Jerusalén para guardar la Pascua del Señor. Pascua habla de fundamento. Pascua habla de volver a empezar. Dice que cuando se instituyó la Pascua en Egipto, ese mes se observó como primero. Como primero. Dios reseteó el calendario para el pueblo de Israel. La Pascua celebraba la liberación milagrosa del pueblo de Israel de Egipto. El Cordero Pascual o el Cordero de la Pascua es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al celebrar la Pascua, Ezequías le está recordando a la nación el principio de las primeras cosas, el principio del fundamento, el principio de volver a las prioridades, de volver a la senda antigua, de volver a lo primero. Que de eso se trata lo apostólico, volver a lo auténtico, volver a lo primero. Él les recordó a la nación sus raíces, de dónde salieron, cómo Dios operó de manera milagrosa y que gracias a su misericordia, a su gracia, a su mano fuerte, fueron liberados de Egipto. Un reformador no va a descuidar nunca las primeras cosas. Para nosotros, la cruz representa el principio de las primeras cosas. Todo es a partir de la cruz. Toda nuestra vida en Cristo tiene sentido solo a partir de la cruz. Muchos se centran en sus bendiciones personales, el gozo, lo bien que le están pasando, que Dios los perdonó. Pero todo eso no tiene sentido, pierde sentido si se olvidan de dónde salió todo, de dónde erradicó todo, de dónde derivó todo, que es justamente la cruz. La cruz es de fundamento. Pablo no perdió este énfasis, por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice, pero que Dios no me permita yo gloriarme, sino solo en la cruz. O sea, si tengo algo para gloriarme, me voy a gloriar en su muerte, ni siquiera en mi sacrificio, sino en la muerte de él. 1 Corintios 1:17 dice, porque Cristo no me envió para bautizar, sino para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, porque si no, la cruz de Cristo sería dejada sin efecto.
Es una forma de parafrasear el versículo. Entonces, si solo me centro, si solo mi poder está en mi imagen, en mi carisma, en el poder de convocatoria que tengo, en lo lindo que hablo, o en el evento grande que hablo, o en la sabiduría de mis palabras, lo difícil que hablo, que, ay, qué lindo, la oratoria que tengo, puedo dejar sin efecto la cruz de Cristo. Y que Dios nos libre de eso, está expresando el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:2 dice: porque yo determiné, o sea, tomé una decisión radical de no conocer nada sino a Cristo, a Jesucristo, y a Él crucificado. Todo lo demás se cae y no tiene importancia si no es pasado a través de su cruz. 17, característica número 17, es el reconocimiento que el asunto del corazón es más grande o es más importante que la santificación externa. Esto lo podemos descubrir en 2 Crónicas 30, versículo 19, que de vuelta habla de una preparación de los corazones para buscar a Dios. El pueblo de Dios tenía que preparar sus corazones para tener una búsqueda real, genuina, sincera de Dios. El Señor, Dios de vuestros padres, es a quien tienen que buscar para ser limpiados en este proceso de purificación. Y luego el versículo 20 dice: y el Señor escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. La celebración de la Pascua requería un ritual externo de santificación. El pueblo en ese momento obviamente estaba bajo la ley. Ezequías colocó la preparación del corazón por encima de los rituales externos. Era muy común en ese tiempo, donde todos se miraban las cuestiones externas y los detalles, no sé, del tabernáculo, del templo, todos los detalles del pueblo de Dios en la antigüedad, en el antiguo pacto, es muy fácil distraerse con las cuestiones externas. Sin embargo, acá tenemos un Ezequías que les muestra que la preparación del corazón de ellos era más importante que cualquier cuestión externa. Entonces, él le pidió a Dios provisión, remisión por aquellos que no estaban, aún por aquellos que no estaban preparados ritualmente. Según las tradiciones, según el ritual, no estaban preparados, pero sí que sus corazones, él se aseguró que los corazones estuvieran preparados, y Dios lo escuchó a Ezequías porque él sanó los corazones del pueblo. Próxima característica: Dios va más allá de donde otros han dejado. Dice 2 Crónicas 30:23, luego toda la asamblea se puso de acuerdo en guardar la fiesta otros 7 días, y ellos la guardaron 7 días más con alegría. No solo que Ezequías extiende la observación de la fiesta, sino que lo hace no una extensión forzada, sino una extensión de la fiesta con alegría. Bajo la influencia de Ezequías, la duración de la Pascua fue extendida otros 7 días. Ezequías inspiró una pasión en su pueblo por ir más allá de lo que decía la letra, más allá de lo que decían las demandas de la ley. ¿Cuánta gente solo obedece el mandamiento ahí y nada más? No, Jesús dijo: vayan por la milla extra, vayan más allá. Obedecer al mandamiento, si obedecemos solo los mandamientos nos podemos volver legalistas. Tenemos que fluir en amor, fluir en generosidad e ir más allá de lo que se supone que tenemos o debemos de hacer. Característica próxima: un verdadero reformador, alguien que tiene el corazón de un verdadero reformador, va a inspirar transformación en el pueblo. Dice 2 Crónicas 31:1, ahora, cuando todo esto fue finalizado, todo Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá y quebraron las columnas sagradas y las destruyeron a pedazos. Cortaron las imágenes de madera y también los lugares altos los destruyeron. ¿Qué quiere decir todo esto? El pueblo migró con el líder. Bajo su liderazgo, la gente cambió. Bajo su liderazgo, la gente se volvió autónomamente divina. El pueblo ahora hizo lo que era correcto a los ojos de Dios. Su espíritu fue transferido al pueblo. El espíritu que estaba en Ezequías fue transferido al pueblo. Característica próxima. Ya vamos llegando al final de esta enseñanza y hacia la conclusión.
Hubo en Ezequías una demostración de compromiso. Él se manifestó compromiso. Segunda Crónicas 31, versículo 3. El rey también asignó una porción de sus posesiones de las ofrendas quemadas, porque a la mañana y a la noche presentó ofrendas quemadas, las ofrendas para los días sabáticos, las ofrendas para las lunas, las ofrendas para las fiestas establecidas, como estaba escrito en la ley del Señor. Ezequías guió, lideró, gobernó por medio de su ejemplo. Él guió por medio del ejemplo dando. No le pidió al pueblo que diera. Hay muchos líderes, tómelo o déjalo. Muchos líderes, muchos pastores que le dicen a la gente que den, pero no son ellos los que dan. Y cuando muchos de ellos dan en su propio ministerio, en su propia iglesia, para que su iglesia vaya creciendo. No, tenés que dar hacia arriba, darle a aquella persona que vos estás siguiendo, aquel que tenés como padre. Dar, no, porque si no es muy fácil dar y después lo volvés a tomar para vos mismo. No, dar hacia arriba, dar a tu paternidad, a tu cobertura. Nueva característica en este reformador: inspira apoyo de liderazgo. Segunda Crónicas 31:4 dice que Ezequías mandó al pueblo que moraba en Jerusalén a contribuir al apoyo de los sacerdotes y los levitas para que ellos se dedicaran a la obra del Señor. O sea, lo que quería hacer Ezequías es quitarle cargas a los sacerdotes para que ellos pudieran ocuparse de manera completa de la obra del Señor. Se aseguró que hubiera un apoyo, que el pueblo apoyara al liderazgo para continuar con la obra, para avanzar con la obra. Lo mismo pasó en la iglesia primitiva. Llegó un momento que había tanto trabajo con la viuda, con los huérfanos, que se tuvieron que levantar diáconos para que los apóstoles de ese momento no se distrayeran en la obra y ellos se pudieran dedicar a tiempo completo o con toda su intensidad y su compromiso en la predicación y en la oración. Si no, pasaban todo el tiempo en cuestiones de servicio a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Nueva característica: pureza de motivación o pureza de motivo. Segunda Crónicas 31, 20 al 21. Entonces Ezequías hizo esto en todo Judá. ¿Qué es esto que hizo? Lo que era bueno, lo que era correcto, lo que era verdadero delante del Señor, su Dios. Y en toda obra que él comenzó en el servicio de la casa de Dios, en la ley y en el mandamiento, para buscar a su Dios, él lo hizo con todo su corazón y prosperó. Finalmente, acá se menciona el asunto del corazón. Todo lo que hizo, lo hizo de todo corazón. Por eso estudiamos estas características como rasgos llamativos, trascendentales, destacados, sobresalientes en el corazón del reformador, porque lo hizo todo de corazón. Juan 4:23 dice: y la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores buscan que le adoren, no que le adore cualquiera, sino adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando habla en verdad, habla con realidad, con hechos, con manifestación. Pues yo puedo adorar a Dios solo de palabras, por eso es un servicio de labios, dice el Nuevo Testamento. No, tengo que manifestar. Puedo decir que soy generoso, debo serlo. Debo manifestarlo por medio de una obra. Puedo decir que amo a Dios, debo manifestarlo por amor al prójimo, teniendo amor por el prójimo, cuidando de mi hermano. Hemos llegado al final de todas estas características. Qué tremendo poder observar, estudiar cada una de estas características y hacerlas propias. No se trata de convertirnos en líderes solamente porque te tocó un título, te tocó un lugar o una posición. Dios va a probar. Dios te va a probar si realmente pasas la prueba de cada una de estas características.